Lamento la tardanza. Capítulo 21. Derrotando a los guardias de las ruinas. Nolan le pidió a Bile y a Noelle que ayudaran a reunir todas las flechas y ballestas que aún podían usarse, y frente a la pregunta de Bile, dijo: Quiero intentar usar las flechas de la ballesta para ver si puedo derrotar a los guardias de las ruinas. ¿No es eso demasiado peligroso? Bile cambió ligeramente su postura, la cola de caballo naranja se balanceó un poco para indicar su perplejidad. No tenía ni idea de por qué Nolan estaba tan obsesionado con el entrenamiento luchando contra monstruos. Es por eso que estoy usando la ballesta de repetición, respondió Nolan. Originalmente, Nolan no quería meterse con los guardias de las ruinas, pero después de descubrir que los ladrones tenían armas tan excelentes, sintió que había una oportunidad de paralizarlos golpeando sus núcleos. Lo principal a tener en cuenta era elegir los objetivos con cuidado para evitar agredir a un segundo guardia de las ruinas. Necesitaba mantener la distancia, lo que sería complicado con solo su arco de caza de madera. Después de todo, el arco de caza carecía de potencia. Estaba bien para cazar, pero contra la alta resistencia física de los guardias de las ruinas, se quedó un poco corto. La ballesta de repetición podía disparar múltiples proyectiles rápidamente. Si podía golpear el núcleo de la guardia de las ruinas en un corto periodo de tiempo, había una oportunidad de paralizarlo. Además, ¿no quieres echar un vistazo a las ruinas que descubrieron los acaparadores de tesoros y ver si realmente hay un dominio secreto o una ruina? Preguntó Nolan con una sonrisa. Como agente de inteligencia, uno no podría simplemente tomar la información al pie de la letra sin verificarla, eso sería irresponsable. Bueno, eso también es correcto. Concedió Bile, ahuecando la barbilla pensativa. La información sobre una posible ruina secreta alcanzaría un alto precio por parte del gremio de aventureros o de los caballeros de Favonius, independientemente de a quién se la vendiera. Por cierto, ¿saben cómo usar un arco? ¿Eres bueno disparando? Preguntó Nolan a Noelle y a Bile. ¿Quieres que usemos la ballesta de repetición? Noelle giró la cabeza, mirando la hierba esmeralda mientras respondía débilmente. Entreno en Favonius Bladework, así que no soy muy buena con los arcos. Mirando a un lado de su rostro a través de su cabello gris plateado, se podían vislumbrar las delicadas orejas blancas como la nieve que se escondían en el espacio entre el cabello. Bile también pudo adivinar lo que Nolan estaba pensando y dijo con una sonrisa. Aprendí algo de tiro con arco antes, así que golpear los núcleos de la guardia de las ruinas con la ballesta de repetición no es un problema. Probablemente quería que usaran las dos ballestas dejadas por los ladrones para atacar conjuntamente los núcleos de la guardia de las ruinas. Con la potencia de fuego de las ballestas, tenían una oportunidad decente si podían acertar sus disparos. Genial, probémoslo entonces, dijo Nolan emocionado. Déjenme la protección a mí, dijo Noelle con confianza, mientras apretaba ligeramente el puño en un gesto de lucha. Habiendo decidido eliminar a los guardias de las ruinas, Nolan hizo un inventario del botín de los acaparadores de tesoros. Las dos ballestas de repetición eran para luchar contra los guardias de las ruinas. Entre los pernos sin usar y los utilizables que encontraron cerca, tenían más de 40 en total. Él y Bile podían dividirlos en partes iguales. Las dos fórmulas de pociones elementales no se pueden elaborar por el momento debido a la falta de materiales, pero la receta se puede copiar para que cada uno de ellos obtenga una distribución justa del botín. En cuanto a la cimitarra que Honmi dejó atrás, Nolan planeaba usarla para practicar técnica de espada de Favonius, fundamentos. Aunque era una hoja en lugar de una espada, seguía siendo un arma de una sola mano, por lo que debería funcionar. Comprar uno nuevo no sería barato, por lo que ahorrar dinero ahora tenía sentido, ya que era solo temporal para aprender lo básico. Necesitaría una espada de una sola mano de mayor calidad en el futuro. Bile y Noelle no estaban interesados en la cimitarra, por lo que Nolan la tomó directamente. Lo siguiente fue lidiar con los guardias de las ruinas que deambulaban por el Templo de los Mil Vientos. Para no ser atacados por los 5 guardias de las ruinas al mismo tiempo, tenían que tener cuidado de mantener una distancia suficiente. Usando los escombros y los pilares de piedra rotos en el Templo de los Mil Vientos para esconderse, volvieron a bajar la colina cubierta de hierba. Las rutas de patrulla de los guardias de las ruinas no se superponían demasiado. El grupo de Nolan se asomó a un lugar fijo y apuntó con las ballestas. Esperaron a que los guardias de las ruinas deambularan a tiro de tiro.
La ballesta de los acaparadores de tesoros podía disparar 5 flechas seguidas, con un alcance efectivo de 70 a 80 metros, lo cual no era tan bueno, pero aún así era impresionante. Además, una distancia de más de 70 metros probablemente no atraería la agresión de los otros guardias de las ruinas. Al poco tiempo, un guardia de las ruinas avanzó pesadamente hacia su posición con su paso mecánico y lento. El núcleo brillante de su cabeza quedó expuesto. Nolan y Vile apuntaron las ballestas, a la espera de disparar. Noelle estaba alerta a los alrededores para evitar accidentes. La guardia de las ruinas pisó el suelo rocoso, completamente ajeno a la emboscada a más de 100 metros de distancia frente a él. El reino que los creó había desaparecido hacía mucho tiempo. Sin órdenes, solo podían vagar sin rumbo hasta que un ser vivo aparecía ante sus ojos, lo que provocaba un reconocimiento hostil. Entonces, quienquiera que fuera, sería testigo una vez más de la orgullosa brillantez tecnológica de la nación caída de Khaenri'ah. ¡Ay! En ese momento el despreciable extranjero estaba deshonrosamente al acecho con 2 compañeras. Al ver que la corroída guardia de las ruinas se acercaba al campo de tiro, la mirada de Nolan se agudizó. En voz baja, le dijo a Vile que estaba a su lado. Diré cuándo disparar, luego disparamos juntos. La mayoría de las técnicas en el tiro con arco de cazador de nivel 3 y los fundamentos de tiro con arco de nivel 2 también son aplicables a la ballesta, por lo que es apropiado que él juzgue el momento del ataque, y Vile solo necesita estar a cargo de apuntar. La brisa arremolinó un poco de polvo alrededor de sus pies, y Vile se pasó las yemas de los dedos por la frente debajo de las puntas de su cabello, secándose el sudor inexistente y respirando profundamente. Había estado lista para esto durante mucho tiempo. Listo, 3, 2, 1, dispara. Al ver que el oxidado guardia de las ruinas entraba en un rango óptimo, Nolan dio la orden. 10 flechas volaron desde sus ballestas de repetición hacia el núcleo brillante en la cabeza del guardia de las ruinas. Impactos precisos. Los 2 primeros proyectiles rebotaron en su robusto caparazón. A partir de la tercera, aparecieron daños en el núcleo. Los pernos 4, 5 y 6 ensancharon las brechas, y la electricidad dorada crepitó hacia afuera mientras la guardia de las ruinas se congelaba en medio de la parálisis, aún no colapsada. Los últimos rayos extinguieron su luz por completo. Con un estruendo, el guardia de las ruinas se desplomó en el suelo. Realmente se derrumbó. La tez de Vile estaba llena de la emoción de las palabras emocionadas. Derrotó a un enemigo poderoso, obtuvo 422 ex de aventura. La comisura de la boca de Nolan se elevó ligeramente. Aunque había alentado a Vile y Noelle a luchar contra los guardias de las ruinas por el bien de la ex de aventura, obtener tanta ex después de derrotarlo aún estaba más allá de sus expectativas. Ahora que ha acumulado más de 600 Adventure Exp, está cerca de volver a subir de nivel. Nolan pensó en silencio, y su mirada miró a los guardias de las ruinas restantes con aún más fervor. Uno de los guardias de las ruinas había caído, y el resto seguía deambulando por su cuenta como si no fueran a reaccionar si no encontraban un enemigo. Parecía que, aunque los guardias de las ruinas eran poderosos, no era difícil lidiar con ellos cuando entendían sus debilidades. Capítulo 22. Trabajo en equipo. Nolan usó las mismas tácticas para derrotar a los guardias de las ruinas restantes, ganando grandes cantidades de ex de aventura cada vez. Sin embargo, en la última, se quedó sin ballestas y flechas, por lo que no había forma de seguir usando un método tan complicado para resolverlo. Exp. Aventura. 2162. Nolan miró su panel de personaje. Más de 2,000 Adventure Exp le permitirían subir de nivel 2 veces, pero no fue suficiente para un cambio cualitativo. La calidad física mejorada sigue siendo difícil para crear una amenaza para la guardia de las ruinas, pero no es necesario que luche solo, todavía está Noelle. Noelle podría derrotar fácilmente a un guardia de las ruinas por sí misma, pero entonces Nolan no obtendría ninguna exp. Para obtener exp de aventura, tenía que asestar el golpe final. Después de pensarlo un poco, Nolan invirtió 1500 exp de aventura para subir de nivel 2 veces. Después de 2 subidas de nivel consecutivas, su cuerpo experimentó un calor aún mayor que antes, y Nolan sintió como si cada célula de su cuerpo estuviera en una fuente termal, que era cálida y extremadamente cómoda. Si no fuera por el hecho de que había 2 damas a su lado, podría haber hecho algunos sonidos extraños. La evolución terminó rápidamente.
Nolan volvió a revisar su panel de personaje. Nombre. Nolan Walker. Nivel. Nivel 90900. Raza. Humana. Título. Ninguno. Talento innato. Enredar el afecto. Habilidades. Tiro con arco del cazador NV3, 0, 300, tiro con arco Favonius, fundamentos NV2, 0, 200, artes marciales NV2, 0, 200. Especialidad. Descendiente. Exp. Aventura. 662. La información en el panel era mucho más rica que antes, y todavía quedaban bastantes exp de aventura. Nolan no continuó usándolo por el momento, no había pensado si mantenerlo para subir de nivel o mejorar las habilidades. Con tantas habilidades, no podía entrenarlas a todas de manera uniforme. Especializarse era crucial, o simplemente sería mediocre en todo y no mucho más fuerte en general. Después de estirarse y moverse para acostumbrarse a su físico mejorado, Nolan miró a Noelle. Miró seriamente al último guardia de las ruinas, con su rostro rubio y suave dirigido hacia él. Su falda de sirvienta ondeaba con la brisa. Sus grebas blancas plateadas se veían heroicas, pero lindas en Noelle. Noelle, queda un guardia de las ruinas. ¿Nos unimos y lo desmontamos?, sugirió Nolan. Agregó con una sonrisa. Ahora soy más fuerte, así que no te arrastraré hacia abajo. Señor aventurero, debe estar bromeando, no soy tan poderoso como crees que soy. Noelle objetó, apoyando las manos en unos escombros mientras bajaba los ojos tímidamente. Qué persona tan cálida y a la vez modesta. Noelle, iré primero y atraeré su atención. Luego buscas una oportunidad para saltar y golpear su núcleo, paralizándolo. Déjame el golpe final a mí. Nolan expuso rápidamente su plan. Noelle pareció sorprendida por sus palabras. Ella agitó las manos rápidamente, debería ser yo la que llame su atención. ¿Y si te lastimas? Sacudió la cabeza vigorosamente, como si quisiera desterrar alguna imagen mental desagradable, repitiéndose a sí misma. No, no. No te preocupes, los movimientos de la guardia de las ruinas son lentos. Estoy seguro de que puedo evadirlo. En cuanto al núcleo, no tengo el poder para un golpe decisivo, pero definitivamente puedes. Nolan sacudió suavemente la cabeza en señal de explicación. La debilidad del guardia de las ruinas era obvia, pero su núcleo no era tan frágil como para que un toque lo hiciera añicos. Incluso las ballestas necesitaban más de una docena de impactos. La gente común y desarmada realmente no podía romper sus defensas sin un arma. Si un ataque furtivo fallaba y te apuntaba a ti, uno de sus ataques giratorios sería mortal. Incluso en el juego, el talento coraza de Noelle, habilidad elemental, no bloqueaba más que unos pocos golpes. Es más, Noelle seguía creciendo. A diferencia de los juegos, no podía usar libros de exp para alcanzar instantáneamente el nivel 90. Tampoco tenía artefactos de defensa máxima, solo un mandoble de Favonius de recarga de energía. Así que para estar seguros, era mejor dejar que la más poderosa Noelle atacara el núcleo de forma decisiva de un solo golpe, minimizando los accidentes. Si tú lo dices, está bien, concedió Noelle asintiendo con la cabeza, aceptando el plan. Los animaré, exclamó Vile emocionado en las inmediaciones. Milímetros, sonrió Nolan. Vamos a movernos entonces. Nolan y Noelle emergieron de los enormes escombros que los ocultaban. La guardia de las ruinas no los notó de inmediato. Si eran atacados por la guardia de las ruinas a larga distancia, había una alta probabilidad de que utilizara un ataque con misiles, que podría rastrear objetivos, lo que era bastante problemático. Para evitar esta situación, Nolan y Noelle estaban esperando a que la guardia de las ruinas les diera la espalda antes de actuar. Nolan sostenía en su mano la cimitarra aportada por el jefe de los acaparadores de tesoros, y Noelle recogió su gran espada Favonius. Sus pasos hacían poco ruido mientras se acercaban lentamente, luego aceleraban. De repente, el guardia de las ruinas giró bruscamente, su núcleo parpadeó como si entrara en modo de ataque. Como era de esperar, los guardias de las ruinas no usaron la vista para inspeccionar, solo para detectar el alcance. El anverso o el reverso no hacían ninguna diferencia. Señor aventurero, cuidado. Noelle miró el enorme puño de acero de color óxido del guardia de las ruinas golpeando a Nolan. No se había sentido hasta que se acercó, el enorme cuerpo del guardia de las ruinas en realidad se sentía tan intimidante. Nolan admitió que sus acciones anteriores habían ido demasiado bien, lo que le hizo subestimarlas un poco.
Pero su lento golpe ya no era nada para él. Con un ágil juego de pies, esquivó fácilmente hacia los lados. Explosión. Las losas de piedra se agrietaron, el polvo y los escombros salieron al exterior. En este momento, debido al ataque de Nolan, la espalda del guardia de las ruinas quedó expuesta, y emanaba una luz de allí, que era la misma que el ojo de su cabeza, el núcleo del guardia. Noelle, depende de ti. Gritó Nolan. Entiendo, señor aventurero. Noelle aprovechó el momento, con su mandoble Favonius con geoelemento, y cargó imparable como un monstruo. ¡Ah! El pequeño cuerpo corrió a una velocidad vertiginosa, como un carro imparable, las botas blindadas de tacón alto pisotearon el suelo, dejando una ligera grieta. Noelle saltó alto en el aire, el espadón encantado de Favonius brilló con una luz dorada, sosteniendo la espada con ambas manos y apuñalando el centro de la espalda del guardia de las ruinas. El guardia de las ruinas simplemente no pudo esquivar tal golpe, y su cuerpo de acero se hundió hacia abajo, emitiendo un sonido de cortocircuito mientras las corrientes doradas parpadeaban, cayendo en un estado semiparalizado. Todo lo que se necesitaba ahora era un golpe final. Señor aventurero. Exclamó Noelle. Nolan comprendió al instante, saltó a la espalda de la guardia de las ruinas con su cimitarra en la mano y cortó con fuerza. Crujir, boom. Privado de energía, el guardia de las ruinas se estrelló sin vida contra el suelo. Derrotó a un enemigo poderoso, obtuvo 522 ex de aventura. Capítulo 23. Regreso a Mondstadt. Dependiendo de su fuerza, los guardias de la ruina podían soltar 3 materiales útiles. Dispositivos del caos, circuitos del caos y núcleos del caos. Estos guardias de la ruina no eran muy fuertes, solo producían dispositivos del caos. Al igual que el condensado de leva, los dispositivos del caos podrían usarse como material para mejorar armas alquímicamente. Aunque eran de naturaleza mecánica, contenían una energía inusual y se consideraban raros. Después de recoger el botín, Nolan les dijo a Noelle y Vile. Vamos a ver qué hay dentro de las ruinas. Ajá. Asintieron levemente, también curiosos por las ruinas desconocidas. Pronto, los 3 entraron en el oscuro pasadizo por donde salieron los guardias de las ruinas. Las paredes de piedra tenían algo de musgo creciendo en ellas, lo que daba a la gente la sensación de una larga historia. Zapatos de caza duraderos, botas ligeras de mujer y botas de armadura hasta la rodilla. Solo estos 3 pasos diferentes resonaban suavemente en el tranquilo pasillo. Tal vez el ambiente sereno les hizo evitar inconscientemente charlar y perturbar el ambiente. Este pasadizo de las ruinas parecía haber sido excavado recientemente por el grupo de acaparadores de tesoros, y nadie lo había descubierto antes, por lo que había que decir que tuvieron mucha suerte. Después de caminar casi unas pocas docenas de metros, los 3 llegaron a un espacio más abierto, rodeados de muchos rastros de los guardias de las ruinas que habían estado estacionados cuando no estaban activados. Los 5 guardias de reliquias afuera podrían haber salido de aquí. Hay una puerta de piedra en el lado derecho, que se ha abierto. Antes de volver a entrar, Nolan notó que hay una tableta de piedra fuera de la puerta, lo que está escrito en ella parece ser la forma de desbloquear el sello. Decía. Reflejos dorados sobre las aguas claras del lago. Cristal de relámpago en grieta de piedra. Fluidos de limo primordiales del fuego. Fragmento de meteorito negro azabache. Pergamino prohibido del chamán y lichurri. Llena las 5 ranuras de la puerta de piedra en secuencia para deshacer este sello. ¿No es esto demasiado obvio? ¿No debería desbloquear sellos implicar pistas crípticas que se basan puramente en conjeturas? Nolan se quejó. No necesariamente. A la gente común todavía le resultaría difícil obtener estos materiales, reflexionó Vile por un momento y negó con la cabeza. Parece que las novelas de caballeros no son del todo precisas después de todo, dijo Noelle con pesar. Los personajes principales de los libros habían pasado por muchas dificultades para obtener sus recompensas, no todo coincidía con la realidad. Oh, bueno, veamos si realmente hay unas ruinas secretas adentro, concluyó Nolan. Como el sello ya había sido abierto, a todos no les siguió importando, y en poco tiempo, cruzaron la puerta de piedra hacia el interior, que también era una simple habitación de piedra. Justo en el centro había una meseta de altar de piedra, que probablemente pretendía contener algún artefacto, pero desafortunadamente, fue tomada por la gente del grupo de los acaparadores de tesoros. Miren chicos, son las ruinas secretas.
dijo Vile sorprendido, señalando la esquina derecha. Nolan olfateó y miró, solo para ver una enorme grieta espacial flotando en silencio. La grieta en el espacio no era vacía y de un negro profundo, en cambio, parecía un cielo estrellado, salpicado de estrellas. ¿Es esta la entrada a unas ruinas secretas? Nolan lo había visto en el juego, pero todavía estaba asombrado de presenciarlo de cerca en la realidad. También es la primera vez que veo uno, no conozco los principios que hay detrás. Si fuera la erudita señorita Lisa, probablemente lo entendería, dijo Noelle, igualmente sorprendida. Si entramos y echamos un vistazo, cuanta más información reunamos, más valiosa será. Dijo Vile con cierta emoción. Nolan le dirigió una mirada de ¿hablas en serio? Sin palabras. Señorita Vile, no sabemos lo que hay dentro. Ir a ciegas es demasiado peligroso. Deberíamos dejárselo a los expertos del gremio de aventureros, aconsejó Noelle con amabilidad. Nolan, que había jugado el juego, sabía que no importaba qué tipo de ruinas secretas, había una alta probabilidad de que hubiera un montón de monstruos. Tenía miedo de aparecer en una pila de monstruos tan pronto como entrara. Nolan sintió que era mejor no ser tan imprudente. Ahora que hemos confirmado una ruina secreta real, regresemos por hoy, sugirió Nolan. Llevaban bastante tiempo en la comisión. Volviendo a Mondstadt ahora, sería de noche. Muy bien. Vile, naturalmente, entendió el razonamiento detrás de esto, y desaliñadamente bajó las manos y bajó la cabeza. En el camino que llegaron, los tres salieron del pasadizo de las ruinas y luego comenzaron a regresar a la ciudad de Mondstadt, mientras también apostaban por algunos miembros de los acaparadores de tesoros. En general, Nolan estaba bastante satisfecho con esta aventura. En el viaje de regreso, se repartieron el botín. A pesar de las protestas de Noelle, él insistió en que ella tomara una parte. Al fin y al cabo, esta vez ella era la que más había contribuido. No podía dejarla sufrir por nada. El condensado de baba obtenido al derrotar a los vagos, así como los dispositivos del caos de los guardias de las ruinas, podrían vender bastantes mora. Vile aceptó su parte con indiferencia y, a cambio de salvar su vida, también estaba dispuesta a ayudar a vender estos materiales. Podrían dividir el mora después de ver el total. Nolan no tuvo objeciones. Al final, la bondadosa Noelle aceptó a regañadientes bajo su firme actitud. Noelle ha desarrollado buenos sentimientos hacia ti, obtuvo 50 puntos de afecto. Nivel de afecto actual nivel 2, 30 de 200. Vile ha desarrollado buenos sentimientos hacia ti, obtuvo 30 puntos de afecto. Nivel de afecto actual nivel 3, 2 de 300. Para deleite de Nolan, su afecto había crecido. Ahora podrían considerarse amigos cercanos. Justo cuando la luz del sol se volvía dorada y el sol estaba a punto de ponerse, Nolan y los tres finalmente vieron Mondstadt desde lejos. La magnífica muralla de la ciudad parecía tan épica como magnífica bajo la dorada luz del sol. Cada vez se podía ver a más aventureros en su camino de regreso acercándose a la ciudad, algunos en grupos probablemente del mismo grupo. En cambio, no había muchos que estuvieran dispersos y solos. Después de todo, sin una fuerza fuerte, no solo era difícil sino también peligroso para los aventureros aventurarse solos. De vuelta en el interior de la ciudad de Mondstadt, el trío de Nolan entregó primero unos cuantos acaparadores de tesoros a los caballeros de Favonius, que patrullaban la ciudad. Los caballeros también ofrecieron elogios públicos y recompensas. Vile se apresuró a decir que no, su identidad como agente de inteligencia no era adecuada para que la conocieran demasiadas personas, dejando que todos la reconocieran en el futuro. ¿Cómo podría recopilar inteligencia? En cuanto a Noelle, aunque aún no se había convertido en caballero de Favonius, siempre se había exigido a sí misma con el estándar de un caballero, por lo que, naturalmente, no aceptaría los elogios y la recompensa. En cuanto a Nolan, no importaba si era elogiado o no, pero aún así quería el dinero de la recompensa. Sin embargo, con ambas chicas declinando, no tuvo más remedio que actuar de la misma manera, dejándolo pasar a regañadientes. Después de despedirse de los caballeros que patrullaban, acudieron al gremio de aventureros para presentar su comisión. Después de confirmar la finalización de la comisión, recibieron 100.000 de mora. Esta vez, Noelle aceptó a medias sin protestar. Esta vez también entendió que no podía negarse y no dijo nada más sobre no necesitar nada. Lo que fue bastante inesperado durante este tiempo fue que había un hombre joven con ropa inusual que estaba repartiendo volantes a las personas que pasaban.
Nolan y los demás también estaban rellenos de uno, y lo miraron con curiosidad, simplemente diciendo que era un nuevo reclutamiento para un grupo de aventuras llamado Verdant Wings, con muy buenos beneficios, y había mentores aventureros que acompañarían a los novatos, los llevarían de aventuras y así sucesivamente. Era algo común que los grupos de aventura reclutaran nuevos miembros, por lo que a Nolan no le importaba demasiado. Luego llegó la noticia sobre el descubrimiento de las ruinas secretas, y después de pensarlo, todos decidieron contárselo al gremio de aventureros. Tal vez vendiéndolo a esos grandes grupos de aventureros podría conseguir más mora, pero era más problemático. En primer lugar, tenemos que mirar la reputación del grupo de aventureros, y también comparar los precios ofrecidos por diferentes grupos de aventureros, luego podemos elegir el que tenga la mayor ganancia. Era más sencillo decírselo directamente al gremio de aventureros. El gremio de aventureros no tomaría su información por nada. Capítulo 24. Nueva especialidad. Al informar a Catherine sobre el descubrimiento de las ruinas secretas en el Templo de los Mil Vientos, su expresión reflejaba una leve sorpresa. Parecía bastante desconcertada, y dijo que se lo contaría a Kirus, el maestro de la rama del gremio de aventureros de Mondstadt. Sir Kirus se encargará inmediatamente de que los investigadores vayan a las ruinas secretas para llevar a cabo una investigación. Si tu informe es verificado, el gremio de aventureros te dará generosas recompensas. Genial, con muchas ganas. Nolan respondió emocionado. Catherine ha desarrollado una impresión favorable de ti, obtuvo 70 puntos de afecto, nivel de afecto actual nivel 2, 0 de 200. Debido a que Nolan eligió informar al gremio de aventureros sobre algo tan significativo como el descubrimiento de las ruinas secretas, Catherine no pudo evitar sentir más afecto hacia él. Esto deleitó aún más a Nolan. Después de que el asunto se concluyó, abandonaron el gremio de aventureros. Bile fue la primera en despedirse, diciendo que iba a ponerse en contacto con un comprador para vender los materiales obtenidos de los monstruos. Probablemente porque la abrasión en su rodilla todavía era un poco dolorosa, su caminar todavía era un poco antinatural. Adiós, señorita Bile. Dijo Noelle con perfecta etiqueta, sonriendo serenamente mientras saludaba. Luego se volvió hacia Nolan y le dijo. Señor aventurero, volveré con los caballeros por ahora. Por favor, ven a buscarme de nuevo si necesitas ayuda en el futuro. Gracias, Noelle. Nolan sonrió y asintió, cuando estés libre más tarde, te visitaré adecuadamente para expresar mi gratitud. Esto dejó una apertura para futuras interacciones con Noelle. Después de todo, incluso los buenos amigos se distanciarían sin mantener la relación. Noelle negó con la cabeza y dijo apresuradamente. No hay necesidad de tales problemas. Se está haciendo tarde, debería regresar. Adiós. Nolan se despidió de Noelle y caminó solo por las calles de la ciudad de Mondstadt. Debido a que había luchado con slimes, acaparadores de tesoros y guardias de la ruina en la naturaleza, su ropa había estado sucia y sudorosa durante mucho tiempo. Decidió volver y bañarse, luego ir al buen cazador a cenar. El intenso ejercicio realmente le había abierto el apetito. Después de experimentar este primer encargo, el resultado general fue bastante suave, pero también expuso muchas de las deficiencias de Nolan. En primer lugar, el arco y la flecha eran demasiado restrictivos para él. Principalmente porque el uso de flechas era un poco menos conveniente, la cantidad de flechas que se podían llevar era limitada y era más problemático cuando se agotaba. Después de todo, no puedes decirle al enemigo que espere a que recoja las flechas que aún se pueden usar primero y lucharemos, ¿verdad? Además, el arco de caza de madera dado por Sir Graf tenía un poder limitado, y él mismo no podía condensar el poder elemental para sus flechas como los portadores de visión. Afectado por su propio material, las habilidades de tiro con arco de Nolan solo eran lo suficientemente altas como para luchar contra bestias salvajes, pero eran un poco deficientes contra los monstruos. Es posible que ni siquiera pueda romper la piel cuando se enfrenta a algunos monstruos poderosos. Tuvo que concentrarse en dominar técnica de espada de Favonius, fundamentos pronto, y el aspecto de mejorar las habilidades de tiro con arco se puede dejar de lado primero para que también pueda compensar las deficiencias de sus artes marciales que solo se pueden usar con puños. Justo cuando Nolan reflexionaba, el panel de personajes que había estado en silencio durante algún tiempo, de repente, apareció por sí solo y apareció una línea de texto.
Hoy, tú, una persona común, experimentaste una aventura abundante y encomiable, dejando una huella insignificante en la historia de otro mundo. Invitas descaradamente a Noelle, una encantadora doncella de los caballeros de Favonius a quien nunca has conocido, a unirse a tu fiesta de aventuras y comenzar tu primera aventura. Una tarde soleada. Tú y la encantadora doncella Noelle derrotaron a muchos hidroslimes y rescataron al joven corredor de información asediado, Bill. Después de obtener información sobre el artefacto, fuiste codicioso y te enfrentaste a los notorios acaparadores de tesoros. Sin embargo, con la ayuda de la doncella todopoderosa y tu poco de ingenio, resolviste con éxito la crisis y ganaste mucho. Usted y el corredor de información utilizaron medios despreciables y desvergonzados para derrotar a los poderosos guardias de la ruina que deberían haber sido insuperables. Afortunadamente, tú y la linda y todopoderosa sirvienta Noelle usaron la cooperación tácita para derrotar al último guardia de la ruina de frente, salvando algo de cara para ti. Descubres unas ruinas secretas entre ruinas desconocidas. Regresaste a Mondstadt sano y salvo, presentaste con éxito la comisión e informaste desinteresada y generosamente al gremio de aventureros de la importante información de las ruinas secretas. Te has ganado una pequeña reputación en Mondstadt. En esta aventura, te desempeñaste relativamente bien, y la historia que experimentaste y creaste será recordada como la especialidad de un personaje. Por favor, espere. Nolan con cara de sorpresa solo sintió que su mente comenzaba a recordar automáticamente lo que había experimentado hoy. Apareció una escena de imágenes mundanas, el encuentro con Noelle, derrotando al Slime para salvar a Vile, todo. Y así sucesivamente, todos los recuerdos se reunieron y se enfocaron, fusionándose en algún tipo de poder que se sumó a su cuerpo. Has obtenido una nueva especialidad de personaje. Doncella salvadora. ¡Qué sorpresa tan repentina y agradable! Al mirar la especialidad recién obtenida, el corazón de Nolan estaba excepcionalmente emocionado. Debes saber que las especialidades eran bastante difíciles de conseguir. En primer lugar, los medios para adquirir especialidades son bastante limitados, por ejemplo, subir de nivel hasta el nivel 20 inevitablemente obtendrá una especialización, que se llama especialidad racial. Generalmente, son las características de Nolan las que generalmente no se encuentran en la raza humana, lo que puede considerarse como un avance en el límite superior de la raza, como la larga vida, la rápida autocuración, etc. También hay especialidades relacionadas con las habilidades. Por ejemplo, si una persona tiene un talento particularmente fuerte en la práctica de la esgrima, entonces puede tener habilidades y especialidades como dominio de la esgrima o genio de la esgrima. Lo último era la especialidad de carácter, y el método para adquirir este tipo de especialidad tenía que ver con las propias hazañas de Nolan. Cuanto más legendaria, increíble y memorable sea la cosa, mayor será la probabilidad de obtener la especialidad de ella. La fuerza del descendiente que obtuvo de la transmigración es una especialidad del carácter, probablemente derivada de la experiencia memorable de un ser de otro mundo que desciende vistiendo Teyvat. Si ese era el caso, parecía que la aventura de Nolan hoy era demasiado diferente de eso, y no debería poder cumplir con los criterios para reunir especialidades de personajes. Pero dado que apareció de todos modos, probablemente significa que esta experiencia tuvo algunos aspectos memorables. Después de releer la descripción del texto varias veces, Nolan se dio cuenta de que las partes más probables eran, dejando una marca insignificante en la historia de otro mundo. Y te has ganado una pequeña reputación en Mondstadt. De hecho, era memorable que un extraño dejara un pequeño rastro de sí mismo en la historia de un mundo extraño y extraño. Parece que esto debería considerarse suerte de principiante o algo así, y probablemente no será tan fácil obtener la especialidad de personaje en el futuro, así que tal vez necesites hacer algo que tenga un mayor impacto en el mundo. Lo único seguro es que si le da el dedo medio al sustentador de los principios celestiales, hay muchas posibilidades de que pueda obtener una especialidad de personaje sin ninguna sorpresa. Eso es si la otra parte entendió el significado de Nolan, y luego sobrevivió. Nolan recuperó sus propios pensamientos que no podían evitar dispersarse y asociarse en la dirección de la muerte, y luego, algo expectante, quiso ver el efecto específico de la nueva especialidad. Capítulo 25. Euna me guarda rencor. Se supone que el nombre Maiden Savior se deriva del rescate de Vile de un grupo de hidroslimes, y la descripción exacta del efecto es. Veamos. Tienes una habilidad especial para llevarte bien con las chicas, lo que facilita aumentar su afecto.
Esta especialidad de carácter hizo que los ojos de Nolan se iluminaran. Ganarse el afecto de los demás no era algo que se pudiera forzar. Después de llevarse bien, deben buscar activamente oportunidades para ponerse en contacto, pero no sean demasiado groseros y luego hagan lo que tengan que hacer. Siempre y cuando no hagas que la otra persona se resienta contigo, esa es una gran victoria. Aunque los resultados de dicho método de colocación son muy lentos, es más seguro y estable. Después de todo, lo más difícil de comprender son las emociones de los seres humanos. Un paso en falso podría arruinarlo todo. Y ahora que Nolan poseía esto, era como si se hubiera puesto una especialidad de carácter Carisma Plus, por lo que pensó que el camino para ganarse el afecto sería mucho más fácil. Quizás el momento en que obtenga la bendición de poder de su primer arconte no esté muy lejos. Además de su emoción, Nolan miró los más de 1000 de XP de aventura en el panel del personaje y pensó en sacar 900 EX para subirlos de nivel, elevándolos al nivel 10, un buen número redondo. El calor, ahora familiar, bañaba sus celdas como si se bañara en una fuente termal. Esta vez, Nolan no pudo resistirse a hacer sonidos extraños. Nolan se topó accidentalmente con Sanborn, el dueño de la tienda de aparejos de pesca, mientras caminaba por la calle de regreso a su residencia, y rápidamente convirtió su exclamación en un estornudo prolongado. Buenas tardes, hace mucho tiempo que no nos vemos, Sir Sanborn. Nolan saludó con cierta incomodidad. Sanborn, el de pelo blanco, lo miró y se quedó en silencio durante un rato antes de decir como si recordara. Oh. Eres tú. Buenas tardes. No te he visto venir a comprar cebo últimamente, ¿el negocio de la pesca no va bien? Gracias por su preocupación, señor. Nolan sonrió cortésmente, luego extendió la mano y palmeó el arco de caza y el carcaj que llevaba y dijo. Tuve la suerte de ser visto por Sir Draff, el jefe de cazadores de Spring Valley Town, para iniciarme en la profesión de caza. Ahora soy un aventurero recién llegado al gremio de aventureros, jaja. Una pizca de sorpresa apareció en el rostro todavía duro y sólido de Sanborn. Esto. Hoy en día, ustedes, los jóvenes, están todos muy impacientes. Debes saber que cuando comencé a pescar en Cedar Lake, lo hice durante la mitad de mi vida. Suspiro. No había una reprimenda sermoneadora en su tono, solo un poco de lamento. Lo que lamentaba no era la inmadurez y la imprudencia de los jóvenes. Nolan podía sentir una especie de tristeza en ello. Lo que Sanborn lamentaba era que el tiempo pasaba generación tras generación y, sin saberlo, había envejecido. Después de todo, mi objetivo siempre ha sido convertirme en un aventurero que viaja a las estrellas y al abismo. Todo lo anterior eran solo pequeños pasos hacia eso, dijo Nolan, sonriendo. En esto, nunca se había perdido. Por cierto, ¿no es un poco temprano para que el señor Sanborn vaya a cenar a esta hora? Nolan cambió de tema, no queriendo hablar en una dirección pesada. No temprano. Voy a ver a un viejo amigo y charlar. Por desgracia, recientemente me ayudó a importar productos, pero el precio ha subido mucho, no debería ser así. Sanborn se frotó el pelo blanco y suspiró de nuevo, incapaz de ocultar su tristeza. ¿Cómo? Nolan frunció el ceño, un poco desconcertado. ¿El señor Sanborn tiene alguna dificultad? Tal vez pueda ayudarte. Sanborn se puso las manos detrás de la espalda y miró al cielo, pensando por un momento. Así es, ahora ya eres un aventurero, es normal aceptar algunos encargos. Entonces, por favor, ven a mi tienda un poco mañana por la mañana, tengo algunas cosas con las que quiero molestarte. ¿Cómo se puede llamar problemático el trabajo de un aventurero? Nolan enganchó su cintura y se rió. No te preocupes, llegaré a tiempo mañana por la mañana. Jaja, joven, parece que eres realmente adecuado para ser un aventurero. Sanborn sonrió alegremente y luego dijo. Entonces es un trato, mi viejo amigo todavía me está esperando, así que iré primero. Adiós. Nolan se despidió con la mano. Los rayos del atardecer se inclinaban sobre las macetas de los balcones de una casa cercana, iluminando los ásteres de la rueda de viento únicos en Mondstadt, con sus hojas interconectadas girando libremente con la brisa. Como una rueda de viento. Nolan se detuvo infantilmente a mirar por un momento, hasta que un ligero escalofrío lo hizo recobrar el sentido. El sudor de la aventura se había secado. No debe resfriarse. Aunque con su condición física actual, no se resfriaba, era su costumbre cuidarse.
De vuelta en la sencilla residencia temporal, Nolan hirvió agua apresuradamente y tomó un baño caliente, sintiéndose fresco y claro por todas partes, muy cómodo. Solo había querido continuar con la inflexión ligeramente ascendente que fue interrumpida a la fuerza por su estornudo. De repente llamaron a la puerta. La frágil puerta de madera tembló ligeramente. Nolan tosió 2 veces como si se estuviera ahogando y gritó. ¿Quién es? Espera un momento, vístete. Es Amber. Una voz de niña enérgica vino desde el otro lado de la puerta. Con solo escucharlo, pudo encontrar inmediatamente la apariencia coincidente en su memoria. Debe ser Amber. Después de todo, aparte de ella, nadie más iría al refugio de socorro de la Orden de los Caballeros buscándolo. Al escuchar esto, Nolan se puso apresuradamente un chaleco sin mangas y un par de pantalones un poco más delgados, se tomó un tiempo para arreglar su apariencia y luego abrió la puerta. Amber, Y. Fuera de la casa, además de la horquilla de conejito rojo y Amber con gafas, también había una chica con el cabello azul y el peinado para acentuar su figura. Llevaba un leotardo de cuero negro con un panel de seda semitranslúcido que provocaba la piel suave y un lindo ombligo. Botas de tacón hasta el muslo de cuero negro a juego y cinturones de media pierna adornaban sus piernas, con elegantes decoraciones de metal plateado propias de la nobleza. Un nombre surgió en la mente de Nolan. Eula. El hecho de que seas amiga de Amber no es excusa para dejarnos esperando tanto tiempo fuera, ahora le guardo rencor. Eula se hizo a un lado, con los brazos cruzados, dejando a Nolan su perfil impecable. Su nombre es Eula. Es mi buena amiga. En cuanto a lo que dijo sobre guardar rencor, no le prestes atención, jaja. Amber se quitó las gafas de la cabeza y se las colgó del cuello, sonriendo alegremente. Nolan dijo con una leve sonrisa amistosa. Aunque se siente un poco extraño, pero tener un rencor significa que al menos he dejado cierta impresión. Me hace muy feliz. Conociendo su historia, entendió que cuando Eula decía que le guardaba rencor a alguien, no era solo un eslogan casual. Significaba que, a pesar de que Nolan todavía era un extraño para ella, realmente lo recordaba claramente. Es bueno que puedas pensar de esa manera, Eula es en realidad una muy buena persona. Amber parecía un poco feliz, asintiendo con la cabeza repetidamente como si hubiera conocido a un alma gemela. Amber ha desarrollado buenos sentimientos hacia ti, obtuvo 300 puntos de afecto, nivel de afecto actual nivel 3, 170 de 300. Capítulo 26. El maravilloso afecto de Eula. Amber es, de hecho, la mejor amiga de Eula. Nolan solo necesitó mostrar su aprobación a Eula y obtuvo un aumento significativo en su afecto. Probablemente se benefició de tener a la especiatil y doncella salvadora, lo que le permitió interactuar con Amber de una manera que resonó más con el corazón de Eula, naturalmente ganando más afecto de Amber. Su nivel de afecto ha alcanzado el nivel 3. De acuerdo con el entendimiento de Nolan, nivel 1 es aproximadamente el proceso de conocer a alguien, nivel 2 puede considerarse un amigo ordinario y nivel 3 es un amigo familiar. Si podía llegar a nivel 4, podrían considerarse buenos amigos. Por supuesto, esto no está ni cerca del nivel de relación que Amber tiene con Eula. Usando la historia como referencia, Eula probablemente esté cerca del máximo afecto en el corazón de Amber. Y viceversa, la posición de Amber en el corazón de Eula tampoco es baja. Dicho esto, Nolan tampoco conoce a Amber desde hace mucho tiempo, por lo que el progreso es bastante rápido. Bien, siempre que hubiera suficiente tiempo, el conejito de Amber sería favorecido por él tarde o temprano. Oh, claro, Amber y la señorita Eula, por favor tomen asiento. Nolan apenas logró encontrar 2 sillas de madera con respaldo de la sencilla casa, colocándolas cuidadosamente en el mismo lado. Justo cuando estaba a punto de verter agua para entretenerlos, se dio cuenta de que el agua ya se había enfriado después de hervirla esta mañana. Ciertamente, no podía pedirles que bebieran agua fría. Lo siento. Nolan miró la tetera de agua y sonrió torpemente. Encender un fuego y hervir agua ahora sería bastante problemático, y llevaría mucho tiempo esperar. Esto fue una gran descortesía hacia sus invitados. Amber se sentó en la silla de madera con respaldo. Sus piernas blancas como la nieve se revelaron entre sus pantalones cortos con cinturón y botas blancas altas, mientras que su ardiente Pyrovision colgaba de una bolsa en su lado izquierdo. Levantó ambas manos a la altura del pecho y las agitó, indicando que no le importaba. Está bien.
Hablemos primero de los negocios. ¿No te dije ayer que la familia de mi buen amigo tiene casas baratas y de buena calidad para alquilar? Verás, ya que estábamos libres hoy, traje a Eula. Puedes discutir qué tipo de casa quieres con ella. Eula se sentó junto a Amber, con la pierna derecha cruzada sobre la izquierda. Sus relucientes y ceñidos zapatos metálicos de color azul púrpura se levantaban ligeramente del suelo, llamando la atención. Las botas de cuero hasta la rodilla, lisas y ajustadas, delineaban maravillosamente las elegantes curvas de sus piernas. Al igual que Amber, la piel de sus muslos era suave y blanca como la nieve, pero un poco más llena. Ya veo. Entonces, ¿la señorita Eula es la buena amiga que mencionó Amber? Nolan la miró con cierta curiosidad en sus ojos, aunque ya sabía quién era. Pero no pudo demostrarlo. Para ocultar su anormalidad, Nolan había perfeccionado durante mucho tiempo el arte de ocultar sus pensamientos. Sí, así es. Eula cambió la posición de sus piernas cruzadas y dijo con indiferencia con los brazos cruzados. Es raro que alguien quiera alquilar una casa de mi familia Laurence, así que tengo un poco de curiosidad. Eula ha desarrollado una buena impresión de ti, Obatinet 30 puntos de afecto, nivel de afecto actual nivel 1, 30 de 100. Al ver aparecer de repente el aviso de puntos de afecto, supo aproximadamente que la primera impresión que Eula tenía de él no era mala, y dado que era amigo de Amber, naturalmente se produjo algo de afecto. No está mal, es un muy buen comienzo. Al escuchar las palabras de Eula, Nolan fingió estar desconcertado y preguntó, ¿por qué dices eso? Nolan sintió que tenía la oportunidad de competir por el premio a mejor actor, por lo que ocultó sus pensamientos a la perfección para evitar revelar algo anormal. El rostro rubio de Eula revelaba una pizca de sorpresa. ¿Hay alguien en Mondstadt que no conoce la reputación de su familia? Miró fijamente a Nolan. Rasgos ordinarios, cabello negro, un rostro típico de Liyue. Ya veo, no lo había pensado detenidamente antes. Como no era nativo de Mondstadt, era normal que no entendiera lo que ella quería decir. No importa si no lo sabes. Eula no tenía intención de contarle a Nola sobre los pecados que su familia cometió hace un milenio, por lo que volvió a enfatizar. Pero tendré mi rencor por hacernos esperar fuera de tu puerta durante tanto tiempo. Aunque Eula hablaba de una manera, en su corazón todavía estaba un poco interesada en Nolan, quien no tenía prejuicios contra ella, y especialmente sobre él como amigo de Amber. Eula ha desarrollado una buena impresión de ti, obtuvo 75 puntos de afecto, nivel de afecto actual nivel 2, 5 de 200. Nolan miró el mensaje de puntos de afecto en el panel de personajes y no supo si sentirse feliz o infeliz por un momento. Este Eula era realmente demasiado voluble. Podría ser que cada vez que le decía a sus amigos, recordaré este rencor. O solo ustedes esperan mi venganza. En realidad era una expresión de mayor favorabilidad. Realmente lo fue, jaja, bastante lindo. No, es solo que en el pasado, el clan de Eula cometió algunos errores graves, pero lo que sucedió hace 1000 años no tuvo absolutamente nada que ver con Euls. Es solo que la gente de Mondstadt no puede dejarlo ir. Los ojos de Amber estaban bajos, sus manos colocadas sobre sus rodillas juntas, mientras hablaba suavemente por su amiga. Ya que fue hace tanto tiempo que se puede llamar historia, ¿cómo podría ser influenciado por eso? Después de todo, ¿quién puede decir con certeza si uno de sus antepasados de hace 1000 años era miembro de algunos acaparadores de tesoros, verdad? Nolan desactivó hábilmente la incómoda atmósfera con sus palabras. Amber se inclinó hacia adelante y asintió, indicando cierto acuerdo. Eula se reclinó en su silla, balanceando ligeramente la pierna izquierda cruzada y golpeando el suelo con el talón. Nolan pensó en continuar la conversación de vuelta a los negocios. Entonces, señorita Eula, le dije a Amber que quería encontrar una casa un poco mejor, mis necesidades no son altas, solo un poco más baratas y un poco más espaciosas que aquí. Al escuchar esto, Eula frunció el ceño ligeramente. Apoyó una mano en su muslo y acarició su suave barbilla con la otra, poniendo una mirada pensativa. ¿Hay alguna dificultad con eso? Nolan estaba un poco atónito, ¿podrían incluso estas condiciones simples no cumplirse? Ejem. Amber se aclaró ligeramente la garganta para llamar la atención de Nolan, luego explicó en voz baja. Aunque el clan Laurence está en declive, después de todo, una vez fueron nobles, no importa cuán deteriorada, no tendrá el tipo de casa indecorosa que estaría por debajo de su dignidad.
Lo siento, Eula, fui demasiado estrecho de mente para hacerte una petición tan incómoda. Nolan estaba avergonzado por su propia falta de experiencia. ¿Sería capaz de permitirse la peor casa que tenía el clan Laurence? No debería haber una situación tan vergonzosa, después de todo, Amber conocía sus circunstancias. Mora no era abundante en Mondstadt, y dado que había traído a Eula aquí, básicamente no debería haber ningún problema. Está bien, lo tengo. Después de una larga contemplación, las comisuras de la boca de Eula se convirtieron en una sonrisa. Se levantó de la silla y dijo: recuerdo que nosotros, los Laurence, tenemos una casa vacía en la calle Valberry. Vamos a echar un vistazo ahora. Genial, Eula es tan confiable. Amber aplaudió emocionada, luego también se puso de pie y le dijo a Nolan: ¿tienes algo que necesites llevar? Podemos ayudar a trasladarlo para que no tenga que hacer varios viajes. Nolan no esperaba que las cosas salieran tan bien. Tener una amiga como Amber fue realmente genial. Finalmente tomó un sorbo de agua fría y asintió. Capítulo 27. Patio independiente. De hecho, Nolan no tenía nada que valiera la pena mover en este lugar. Incluso la tetera para hervir el agua y la ropa de cama fueron proporcionadas por el punto de socorro del caballero de Favonius. No podía llevárselas consigo, y Nolan tampoco quería llevárselas. No podía soportar perder esa cara. Aparte de su arco de caza y su carcaj, algunas mudas de ropa y toallas, un par de libros que tomó prestados de la biblioteca y, lo más importante, la mora, no había nada más. Así que no necesitó que las damas lo ayudaran a moverse. Sin embargo, llevar mucho mora también era un inconveniente. Tendría que encontrar tiempo para depositarlo en el banco para no tener que preocuparse de que se lo robaran en casa. La calle Valberry estaba situada en el distrito oeste de Mondstadt, cerca de las murallas de la ciudad. Lleva el nombre de la especialidad local de Mondstadt Valberry, que parecía bastante adecuada. Llevaría bastante tiempo llegar allí desde el refugio de socorro de los caballeros de Favonius. Eula y Amber caminaban delante de ellos, con los sonidos nítidos y melodiosos de sus botas de tacón alto por encima de la rodilla pisando el suelo empedrado. Aunque de diferente color, su cabello igualmente liso se balanceaba ligeramente con sus movimientos corporales. Como si fuera acariciado suavemente por la suave brisa. En las calles, los transeúntes que iban y venían en grupos de 3 o 2 lanzaban miradas más o menos curiosas a su extraño trío, especialmente con Eula presente. Debido a la identidad de los caballeros de Favonius, sus emociones hostiles emanaban de sus cuerpos, incluso si no se reflejaban en sus rostros. ¿Era Eula realmente tan desagradable en Mondstadt? Claro que no. Todavía había mucha gente de mente abierta en Mondstadt. Recordaban la oscura era aristocrática, pero no culparían a los descendientes de milenios después. Al igual que los caballeros de Favonius que gobernaron y custodiaron Mondstadt. Dado que a los gobernantes de todo Mondstadt no les importaba, la cantidad de personas en la ciudad de Mondstadt que podían tratar a la familia Laurence con actitudes normales aumentaría en el futuro. Incapaz de cambiar, y sin necesidad de cambiar. Déjate llevar. El cielo se está oscureciendo. ¿Quieres pasar por la tienda de comestibles en el camino para comprar algunas necesidades? Necesitarás cosas como una tetera y herramientas de limpieza, ¿verdad? Amber, que caminaba al lado de Eula frente a ella, de repente se detuvo y se volvió para mirar a Nolan con las manos presionadas sobre su suave cintura e inquirió. Bueno, estas son realmente necesidades. Nolan no tenía ningún espacio libre en sus manos, dijo con una leve sonrisa. Parece que todavía necesito molestarlos. No es gran cosa. Pronto, ninguno de ellos tuvo las manos libres. Básicamente, todas las necesidades para cocinar, limpiar, lavar la cama, etc. estaban completas. El costo fue que los 100.000 mora que acababa de ganar de la comisión ahora se habían esfumado entre el 70 y el 80%. Señorita Eula, ¿es esta la casa vacía de la que estaba hablando? Cuando Nolan llegó a Valberry Street y vio la llamada casa vacía que Eula mencionó, de repente sintió el impulso de regresar. Frente a él había una casa con una valla, y mirando hacia adentro a través de la majestuosa puerta de hierro, había un patio delantero cubierto de hierba que parecía no haber sido tratado durante bastante tiempo. Luego había un exquisito edificio de 2 pisos en el medio, con pasillos de unos 2 metros de ancho a ambos lados que lo separaban de los muros de cierre. Parecía que también había un patio trasero.
La impresión general que tuvo Nolan fue que se trataba de una villa decorada de forma sencilla. Aunque no era grande, parecía bastante de gama alta. ¿Podría permitirse alquilar esto? Sentía que todo lo que Mora tenía combinado no sería suficiente para un mes de alquiler. ¿Qué pasa? ¿Algún problema? El rostro de Eula mostraba una leve tranquilidad. Se cepilló el cabello azul helado junto a la oreja, tambaleó ligeramente sus suaves piernas curvas y caminó hacia la puerta de hierro, preparándose para abrirla. ¿No crees que este tipo de casa es demasiado lujosa para mí? Dijo Nolan con impotencia. Solo podía decir la verdad. Si supiera que la familia Laurence estaba alquilando una casa tan lujosa, no habría ido. Tal vez alquilarla por un día le bastaría para vivir un mes. Originalmente, este lugar fue construido para alquilar a comerciantes extranjeros que venían a Mondstadt para comerciar, pero desafortunadamente la mayoría de los comerciantes no querían vivir aquí después de enterarse de la reputación de la familia Laurence en Mondstadt, preocupados de que afectara su negocio aquí. Eula recogió la cerradura de hierro que colgaba de la puerta de hierro. Amber la llevó a la casa de Nolan justo después de completar su misión, por lo que no trajo la llave aquí en absoluto. Por supuesto, esto no era un problema para ella. Entonces, en lugar de dejarlo vacante, alquilarlo a bajo precio está bien. Eula sujetó la cerradura de hierro y rastros de aire frío entraron por el ojo de la cerradura. Se oía el sonido de los bloques de hielo congelándose en el ojo de la cerradura. Eventualmente, una llave hecha completamente de elementos de hielo condensado fue pellizcada entre los dedos de Eula. Lo giró suavemente y, cuando el mecanismo giró, la cerradura de hierro se abrió con facilidad. El párpado de Nolan se contrajo mientras miraba. Esto era demasiado conveniente. Tener esta habilidad significaba que nunca tendrías que preocuparte por olvidar tus llaves al salir. ¿Qué tal 100.000 moras al mes? Eula empujó la puerta de hierro y entró en el patio delantero de la casa. La hierba silvestre que no se había mantenido durante mucho tiempo acababa de llegar a la altura de sus tobillos. Parece que va a llevar algún tiempo limpiar aquí. El rostro rubio de Amber parecía ligeramente emocionado. El suelo estaba oscurecido de la vista debido a la hierba silvestre en el patio delantero. Mientras tanto, Nolan estaba considerando el alquiler. 100.000 moras al mes, tenía que admitir que era muy barato. Con el precio de una bebida en Catstyle siendo de 500 mora, era una gran oferta. Podía permitírselo. Era como si se lo hubiera ganado hoy asumiendo un encargo más peligroso para limpiar monstruos. Incluso sin aceptar encargos tan arriesgados, ayudar a otros a encontrar cosas o hacer mandados entregando cartas, probablemente podría ganar 100.000 moras en una semana. Entonces, incluso con la mala reputación de la familia Laurence, no se alquilaría a un precio tan bajo. Esta debe ser una decisión que Eula tomó debido a Amber. Y después del breve tiempo que estuvieron juntos, Eula también había desarrollado cierto afecto hacia él. Habiendo alcanzado el nivel 2 con el efecto más sensible de la especialidad de personaje Maiden Savior, los dos eran considerados amigos comunes. Por lo tanto, en estas circunstancias, Eula estaba dispuesta a alquilarle esta casa, que podría llamarse un patio independiente, a un precio tan barato. Señorita Eula, 100.000 mora está realmente dentro de lo que puedo pagar. Me gustaría alquilar este lugar. Aunque parecía un poco desvergonzado, Nolan decidió alquilarlo. Nolan no era pretencioso. Le gustó bastante estar aquí. Negarse sería desperdiciar la amabilidad de Eula y Amber, ya que vinieron específicamente para ayudarlo. Aunque no les importaran estas pequeñas preocupaciones, a Nolan le importaba. No podía evitarlo, era solo alguien sensible de corazón que no quería que los demás molestaran por su culpa. Eso es genial, mientras estés satisfecho, me siento aliviado. Una sonrisa apareció en el rostro blanco como la nieve de Eula. Se abrazó la parte superior de su abdomen, empujando ligeramente su pecho hacia arriba para revelar las curvas regordetas, redondas y suaves. El material de seda negra semitranslúcida estaba suavemente cubierto por una corbata azul claro con intrincados patrones dorados. Ajá, a continuación, limpiemos adecuadamente. Amber levantó el pie hacia atrás enérgicamente, luciendo llena de entusiasmo. Capítulo 28. Preparando la cena. Al ser un patio de alquiler que había estado vacío durante mucho tiempo, realmente se necesita mucho tiempo para limpiarlo por completo. Ahí es donde entraron Amber y Eula, que ya eran amigas.
Debido a la excesiva exuberancia de las malas hierbas en el patio, lo primero que había que tratar eran ellas. Si se dejaba solo para Nolan, preferiría recorrer un camino lento durante días y meses. Como dice el refrán, originalmente no había caminos en el suelo, pero si caminas más, habrá un camino. En 2 o 3 meses, seguramente podría pisotear todas las malas hierbas del patio. Ahora, con Amber aquí, no había necesidad de tales problemas. Con su pirovisión, guió directamente al piroelemento para quemar las malas hierbas limpiamente parche por parche. Con Eula aquí, tampoco había necesidad de preocuparse por incendios accidentales. Uztilde finalmente está hecho. Clee definitivamente estaría muy feliz si estuviera aquí. Amber se secó el sudor no muy perceptible de la frente con el dorso de su mano enguantada de color marrón. Probablemente era solo una acción habitual después de completar el trabajo. Señorita Amber, parece que ha mencionado algo peligroso. Nolan ridiculizó en silencio en su corazón después de escuchar sus palabras. Las malas hierbas excesivamente exuberantes de todo el patio fueron quemadas con precisión por el elemento piro, dejando solo algunas cenizas cubriendo el suelo fangoso. Esto no requirió ningún otro procesamiento. Una lluvia se encargaría de ello. Un poco más tarde, Eula usó el mismo método para abrir la puerta principal del pequeño edificio de 2 pisos y dijo que le traería la llave al día siguiente. Era un poco problemático que las puertas aquí se abrieran esta noche. Afortunadamente, Nolan no tenía nada demasiado preciado. No tenía que preocuparse de que los ladrones se colaran. Dado que las puertas y ventanas del edificio de 2 pisos se mantuvieron cerradas durante el período de desocupación, no había muchos lugares que necesitaran limpieza. Tardamos poco más de 1 hora en terminar todo. Los elementos de vida necesarios también se dispusieron adecuadamente. Mientras tanto, Nolan también se familiarizó con el diseño de esta casa. Cuando se construyó el patio, ya se contemplaba el alquiler. Los principales clientes eran ricos comerciantes extranjeros que llegaban a Mondstadt para comerciar, lo que les proporcionaba una residencia temporal aceptable. La construcción de la muralla fue para evitar que los ricos comerciantes que vivían en su interior fueran molestados. A pesar de la sencillez y cuidado del exterior, el interior de 2 plantas estaba equipado con casi todo tipo de habitaciones funcionales. Al entrar por la puerta principal estaba el vestíbulo, con sofás suaves de color azul claro dispuestos en el lado derecho para recibir a los invitados. A la izquierda había una mesa de comedor rectangular de madera para las comidas, con 4 o 5 sillas con respaldo. Ya sea que esos comerciantes adinerados lo necesitaran o no, se construyó una cocina justo después del vestíbulo, totalmente equipada con estufa, chimenea, etc. Más allá de la cocina había un baño y un aseo en un diseño combinado. Arriba, en el segundo piso, había 2 dormitorios individuales y una sala de estudio, así como un gran balcón soleado para cultivar algunas flores y plantas. Por supuesto, Nolan no tenía ese interés. Cuanto más miraba Nolan, más sentía que estaba tomando una gran ventaja. Cuando tuviera más mora de repuesto en el futuro, encontraría una excusa para compensar a Eula, incluso si a ella probablemente no le importaba. Simplemente no podía superarlo en su corazón. Después de terminar, el cielo se había oscurecido por completo. La luna era invisible, pero sorprendentemente había muchas estrellitas, como una espléndida galaxia plateada. Nolan todavía no había cenado. Sabía que Amber y Eula tampoco lo habían hecho, por lo que quería cocinar personalmente para expresar adecuadamente su gratitud. Amber descansaba tumbada de lado en el extremo derecho del suave sofá azul claro, con las piernas con botas hasta las rodillas naturalmente extendidas y los dedos de los pies tocando ligeramente los tobillos de Eula. Eula estaba sentada en el otro extremo, con las manos cubiertas, recostada en el mullido sofá. Se siente más agotador que patrullar todo el día. Amber colocó sus manos en la parte inferior de su abdomen, subiendo y bajando ligeramente con su respiración. Aunque no hubo gruñidos, después de estar ocupada trabajando durante tanto tiempo, probablemente también tenía un poco de hambre. Nolan aprovechó la oportunidad y dijo con una sonrisa. Amber y la señorita Eula, ¿qué tal si nos quedamos a cenar? Me gustaría hacer un festín de la cocina de Liyue para tratar adecuadamente y agradecerles a ambos. ¿Cocina de Liyue? Ahora que lo mencionas, yo también tengo un poco de hambre. ¿Y tú, Eula? Amber no se negó.
Después de todo, ella realmente ayudó a Nolan durante mucho tiempo hoy, por lo que invitarla a cenar fue apropiado. Yo también tengo hambre. Una mirada interesada apareció en el hermoso rostro de Eula. Escuché que Liyue tiene miles de años de cultura culinaria. ¿Cómo es tu habilidad culinaria? Si no está a la altura, le guardaré rencor. No te preocupes, tengo bastante experiencia en esta área. Nolan sonrió y respondió. Antes de llegar a Teyvat, solía cocinar para sí mismo. No diría que su cocina era tan buena, pero era bastante competente. Podía hacer la mayoría de los platos con dificultad básica. Primero iré a comprar algunos ingredientes. Por favor, espera un momento. Nolan se dirigió a los grandes almacenes Mondstadt, cerca de la calle Valberry. Estas tiendas que atendían a la comodidad del cliente generalmente se encontraban fácilmente a ambos lados de las calles. En cuanto a por qué no fue al mercado de carnes y verduras, fue principalmente porque cerraron por la noche. Comprar con un objetivo no lleva mucho tiempo. Nolan salió de la sucursal de los grandes almacenes de Mondstadt, en Valberry Street, con 2 grandes bolsas. Los grandes almacenes Mondstadt cooperaron con los cazadores de Spring Valley. Algunas de las presas frescas de la caza llegarán directamente a los estantes de los grandes almacenes de Mondstadt. Anteriormente, cuando Nolan seguía a Graf en la caza, había visto muchas veces a los empleados de los grandes almacenes de Mondstadt tirando de los carros para entregar las mercancías. Hoy ha tenido bastante suerte. El jabalí recién entregado de esta tarde aún no se había agotado. Nolan compró rápidamente las 2 últimas costillas de cerdo grandes, junto con cangrejos y black bass de Cider Lake, papas, chiles, etc. También compró todos los condimentos necesarios. Preocupado de que Amber y Eula se estuvieran muriendo de hambre, casi corrió a pie. De regreso a casa, el viaje de ida y vuelta duró poco más de 20 minutos, menos de media hora. ¿Compraste algo bueno? Amber se acercó y preguntó con curiosidad, tomando una de las bolsas de Nolan. Cosas comunes. Mientras Nolan caminaba hacia la cocina, dijo. Amber, Eula, por favor vengan a ayudar un poco. Hay bastantes platos, por lo que llevará algún tiempo prepararlos. No hay problema. Una cena hecha juntos probablemente sabrá aún mejor. Amber tenía una sonrisa soleada en su rostro, sus labios ligeramente entreabiertos con sus dientes blancos mostrando ligeramente. Entonces vamos a ello, no hay tiempo que perder. Eula se levantó del sofá azul claro y levantó los brazos para estirar la cintura. Con 3 personas trabajando juntas, preparar los ingredientes fue fácil y rápido. Como no había leña debajo de la estufa, solo podían pedirle ayuda a Amber. Siempre que el elemento pyro se controlara cuidadosamente y se guiara continuamente, podría lograr un efecto equivalente a la leña. Esto era algo que solo los poseedores de visión podían hacer. Realmente envidiable. Hablando de eso, ¿había alguna posibilidad de que él también dominara el poder elemental sin una visión? Pensando en esto, recordó que había recetas para 2 tipos de pociones elementales en sus posesiones. Aunque externos, seguiría siendo bastante problemático encontrar materiales para fabricarlos. Aún así, permitiría a Nolan tener más medios contra los monstruos y moler mejor la ex de aventura. Tenía que estudiarlo cuidadosamente esta noche. Capítulo 29. Pociones elementales. La noche era brumosa, la lámpara colgante en el techo de la sala de estar emitía una luz amarilla brillante, llenando la habitación. En la mesa del comedor. Lubina hervida, costillas de cerdo secretas al vapor, bolas de camarones dorados, bueno, a pesar de que las papas ralladas se cortaron un poco demasiado grandes, Nolan logró que funcionara. Sintiéndome un poco orgullosa por dentro, todavía puedo hacerlo después de todo. Eula y Amber se sentaron una frente a la otra en la mesa rectangular, con Nolan a su lado. Se ve bien. Eula asintió levemente, dando una calificación aprobatoria a los platos en la mesa. Amber se llevó a la boca una bola de camarones crujiente con los palillos, con las mejillas abultadas mientras decía, ¡qué delicioso! Mondstadt y Liyue usaban diferentes utensilios para las comidas. Generalmente usaban cuchillos y tenedores. Eula no se obligó a usar los palillos con los que no era experta. Simplemente clavó una bola de camarones crujientes con un tenedor y no se los comió uno por uno como Amber. Sus suaves labios se abrieron ligeramente y le dieron un delicado mordisco, demostrando plenamente su elegante nobleza. Comieron sin saberlo, y pronto los 3 terminaron la comida en la mesa.
Eula se frotó ligeramente las comisuras de los labios con una servilleta, mientras Amber se recostaba en la silla de madera, satisfecha. Nolan tenía una leve sonrisa en su rostro. Como era de esperar, las indicaciones de afecto saltaron en el panel de estado del personaje, primero las de Amber. Amber ha desarrollado buenos sentimientos hacia ti, obtuvo 90 puntos de afecto. Afección actual nivel NV3, 260 de 300. Casi nivel 4, muy bien. Luego vino la de Eula. Eula ha desarrollado buenos sentimientos hacia ti, obtuvo 60 puntos de afecto. Afección actual nivel 2, 65 de 200. Parece que ambos están bastante satisfechos, si ustedes están felices, yo estoy aún más feliz. Nolan pensó en secreto. Después de la cena y un breve descanso, Eula y Amber se despiden de Nolan. Antes de irse, Nolan entregó rápidamente el alquiler de 100.000 moras de este mes a Eula. Ahora contaba como el alquiler formal de este patio. Los dos no firmaron ningún contrato o acuerdo de alquiler. Tal vez Eula ya confiaba bastante en él. A altas horas de la noche, solo había 2 libros prestados de la biblioteca en la estantería contra la pared de la sala de estudio. Las llamas de las velas ardían silenciosamente bajo la pantalla de vidrio. Gracias a la señorita Eula, tuvo la oportunidad de estudiar por su cuenta. Nolan pensó felizmente en el fondo de su corazón. Después de todo, estar en este tipo de habitación dedicada a la lectura y el estudio, era como si hubiera algún tipo de poder misterioso, y era relativamente fácil entrar en un estado de concentración y estudio. En este momento, se colocaron 2 recetas de pociones elementales sobre el escritorio. Para aventurarse más fácilmente en la naturaleza y moler ex de aventura, era muy necesario comprender poderosos medios de ataque elemental. Los acaparadores de tesoros captaron indirectamente ese poderoso poder elemental a través de pociones. Aunque estas 2 recetas eran algo inestables, y elaborarlas era un poco peligroso. El ingrediente principal de esta receta de poción piro de los acaparadores de tesoros fueron los estambres de las flores llameantes. A continuación, se añadieron trozos de cristal mágico y lomo luminiscente en una proporción de 3:2. Los estambres de la flor flamígera contenían abundantes piroelementos. Primero debían hervirse a fuego lento en forma líquida, luego se agregaba polvo de cristal mágico para estimularlos a un estado activo. Este proceso podría salir mal fácilmente con un poco de descuido. Demasiado lo haría explotar, y muy poco resultaría en descubrir después del producto terminado que los elementos piro en la poción no estaban activos en absoluto, completamente inutilizables y desperdiciados. Estos materiales no eran baratos. Las pérdidas fueron en mora. La espina luminiscente añadida al final era un aditivo para conservar la poción después de una elaboración exitosa. Después de todo, los piroelements activos en una poción exitosa se disiparían incluso sin uso. Se necesitó una columna vertebral luminiscente para retrasar la disipación. Solo cuando todos los pasos se completaron sin ningún accidente, se pudo considerar una preparación exitosa de una poción elemental, almacenada en un pequeño contenedor para usarla como granada. El método para preparar una poción eléctrica era en gran medida el mismo. El ingrediente principal se cambió de estambres de flor llameante a electrocristales, mientras que los trozos de cristal mágico y la espina luminiscente seguían siendo necesarios. Finalmente, se necesitaba una cosa más, que era cola de lagarto. De acuerdo con la receta, el papel de la cola de lagarto era garantizar que no se dañaran las propiedades especiales durante la etapa de fusión líquida del electrocristal. Después de leer la receta detallada, Nolan no pudo evitar fruncir el ceño con molestia. El problema principal era que el proceso de elaboración era demasiado inestable. Sin alguien que había elaborado docenas o cientos de veces vigilando, Nolan no se atrevía a perder el tiempo por su cuenta. No podía ir a buscar a los acaparadores de tesoros, ¿verdad? Este pensamiento pasó extrañamente por la mente de Nolan. Las pociones elementales no eran en realidad tan raras. Según su conocimiento, los caballeros de Favonius también llevaban algunas botellas cuando ejecutaban misiones peligrosas. Y la que aseguraba el suministro de pociones de los caballeros de Favonius era la señorita Lisa, la bibliotecaria de la biblioteca de los caballeros de Favonius. Nolan recordó que tenía un talento en el juego llamado Farmacia General. Su habilidad en esta área podría llamarse maestra de pociones. Si trajera estas recetas de pociones elementales para pedirle consejo a Lisa, podría obtener algunos métodos para aumentar la estabilidad. Pero no podía llegar con las manos vacías.
Las recetas de pociones elementales en sí mismas definitivamente no eran algo que pudiera mirar. Al fin y al cabo, para Lisa, probablemente no se trataba más que de obras de mala calidad para principiantes. Muy bien, entonces. Nolan pasó de una preocupación a otra. Sin embargo, para pociones elementales tan crudas, no necesitaba encontrar a alguien del nivel de maestro de Lisa. Los alquimistas Timeo y Sakarosa en el banco de artesanía probablemente podrían resolverlo. Después de todo, la elaboración de pociones elementales también era parte de la alquimia. Nolan sabía que la Sakarosa a menudo necesitaba algunos huesos de animales extraños para los experimentos. Pedirle ayuda no sería difícil, solo con llevar algunos huesos de monstruo sería suficiente. En cuanto a Timeo, olvídalo. Ya que podría preguntarle a una chica linda, ¿por qué involucrar a un chico al azar? Los huesos de monstruo no eran difíciles de conseguir. Podía coleccionar algunos cuando se aventuraba. No hay prisa por ahora. Habiendo pensado en una solución, Nolan respiró un ligero suspiro de alivio. Volvió a poner temporalmente las recetas de pociones en la estantería, luego sacó Esgrima de Favonius, Fundamentos y comenzó a leer. Ya estaba familiarizado con Arquería de Favonius, Fundamentos, por lo que no hubo necesidad de leerlo más. Bastaría con subirlo con Adventure 10p más tarde. La Esgrima de Favonius también tenía ilustraciones y explicaciones detalladas, marcando los puntos clave de cada movimiento. Había poses iniciales características de Favonius, golpes de corte, golpes de barrido, golpes de apuñalamiento, golpes finales, etc. El contenido general era simple y fácil de entender. Creía que no se necesitaría mucha práctica para comprender los conceptos básicos. En la larga noche, sin dormir, Nolan se concentró en estudiar este manual secreto de la Esgrima de Favonius. Temprano en la mañana, Nolan se levantó temprano y practicó el manejo de la espada de Favonius en el patio delantero con la cimitarra obtenida de los acaparadores de tesoros. Dado que también era un arma de una sola mano como las espadas de una sola mano, podría haber alguna diferencia en el combate, pero la práctica no era un problema. También corrigió sus movimientos de acuerdo con el contenido del libro mientras practicaba. Aunque no era tan bueno como tener la guía de un maestro, fue suficiente para aprender lo básico. Capítulo 30. Practicando la espada. 7 AM, practicando la espada. 8 AM, practicando la espada. 8:30 AM, dominó los fundamentos de la esgrima de Favonius. Después de 3 horas de práctica, revisando las ilustraciones e instrucciones del libro para corregir sus errores poco a poco, finalmente logró realizar de manera competente y completa este conjunto de esgrima Favonius. La habilidad correspondiente también apareció en el panel de estado de su personaje. Nombre: Nolan Walker. Nivel: Nivel 10, 0 de 1000. Raza: humana. Título: ninguno. Talento innato: enredar el afecto. Habilidades: tiro con arco del cazador nivel 3, 0 de 300, tiro con arco Favonius, fundamentos nivel 2, 0 de 200, artes marciales nivel 2, 0 de 200, esgrima Favonius, fundamentos nivel 1, 1 de 100. Especialidades: descendiente, doncella salvadora. XP. Aventura: 284. Esto significaba que no necesitaba seguir practicando la espada. Después de todo, la autopráctica no fue tan rápida como usar directamente Adventure Exp. La mejora de medio día de entrenamiento práctico con Graf en la naturaleza fue casi igual a unos pocos Exp de aventura, todavía no tan buena como golpear a un Black Bass. Es solo que ahora hay Exp de aventura demasiado baja, y subir de nivel sigue siendo un abismo sin fin. Afortunadamente, sus habilidades eran suficientes por ahora, tanto en combate a distancia como cuerpo a cuerpo. Podría concentrarse en criarlos primero. Maximizarlos junto con su físico sobrehumano más allá de las personas normales podría no ser malo para competir contra los titulares de visión. Esgrima de Favonius. En ese momento, sonó una voz un poco curiosa. Empujando la puerta de hierro y entrando en el patio estaba la elegante señorita Eula con botas negras por encima de la rodilla. Aparentemente, se sintió atraída por Nolan practicando el manejo de la espada en este momento. Después de todo, un manejo de la espada tan adecuado practicado con una cimitarra, no podía aprobarlo, ni fingir que no lo veía. Buenos días, señorita Eula. Ella dijo ayer que vendría a entregar la llave, por lo que Nolan no se sorprendió por la apariencia de Eula. Aquí, las llaves.
Eula se acercó a Nolan y extendió su mano derecha sosteniendo dos llaves, aflojando sus dedos cubiertos de guantes y pellizcando un poco el llavero. Aferrarse, las teclas metálicas chocaron y emitieron sonidos nítidos. Gracias por hacer un viaje de nuevo, señorita Eula. Nolan extendió la mano y la colocó debajo de las llaves, esperando a que Eula las soltara y dejara caer las llaves en su palma. Pero inesperadamente, Eula golpeó con una mano. Junto con las llaves que cayeron en su mano, también sintió algo de dolor. ¿Estás usando la esgrima de Favonius, no? ¿Y tan casualmente? Eula habitualmente se cruzaba de brazos, sus atractivas cejas azules heladas se levantaban ligeramente mientras su mirada se posaba en la cimitarra que Nolan usaba para practicar el manejo de la espada, aparentemente disgustada. Aunque no aprobaba las muchas prácticas anticuadas de los nobles, le gustaron bastante algunas partes. Una es tener una actitud seria ya sea hacia las personas o las cosas. El código de caballeros tenía puntos de vista similares a este respecto. Así que al ver a Nolan usar una cimitarra para practicar el manejo de la espada de Favonius, no fue sorprendente que ella lo desaprobara. Si se tratara de un plebeyo cualquiera en la calle, a Eula no le importaría lo que estuvieran tramando. Pero tenía una muy buena impresión de Nolan. No tenía el disgusto que la mayoría de la gente le tenía. Después de conocerse ayer, y de que él alquilara la casa de su familia, podrían considerarse amigos a regañadientes. Los amigos necesitaban tener normas estrictas. Nolan guardó las llaves y se frotó la mano. No esperaba ser amonestado por Eula por no usar una espada para practicar el manejo de la espada. Tenía la mentalidad de ahorrar recursos cuando era posible. Después de todo, con su pedacito de mora, no podía permitirse una espada decente en solitario. Dijo con una expresión algo avergonzada pero sin perder el ritmo. Señorita Eula, originalmente aprendí tiro con arco. Confisqué este botín de guerra de los acaparadores de tesoros hace unos días, y pensé en pedir prestado esgrima de Favonius, fundamentos de la biblioteca para probar si tengo talento en el manejo de la espada. Si se siente bien, por supuesto que prepararé una buena espada para una sola mano. Para mantener la cara, sus palabras eran mitad verdaderas y mitad falsas. Definitivamente aprendería el manejo de la espada independientemente de su talento. De todos modos, sería capaz de romperlo con Adventure Exp una vez que comenzara. En cuanto a la cimitarra, por supuesto, también la cambiaría, solo que necesitaría más dinero a mano. Con sus actuales más de 200.000 mora, no podía permitirse una buena espada. Sería demasiado derrochador comprar un producto inferior que solo podría practicarse y dañarse después de 2 batallas. Ya veo. Después de escuchar la explicación de Nolan, dijo Eula mientras apoyaba su mano en su barbilla rubia, su tono mucho más suave. Primero probando si él tenía la capacidad de aprender estas habilidades antes de decidir si especializarse, esto era comprensible para ella. Eula enroscó un mechón azul helado alrededor de su dedo y levantó ligeramente las mejillas, pensando por un momento antes de decir. Ya que quieres aprender el manejo de la espada de Favonius, ven a los caballeros por la tarde. Puedo instruirte un poco. Al escuchar las palabras de Eula, Nolan se sintió algo sorprendido. No esperaba que Eula tomara la iniciativa de enseñarle el manejo de la espada de Favonius. Alcanzar el nivel de afecto 2 significaba estar dispuesto a ayudar con algunos asuntos pequeños. Pensándolo bien, esta fue probablemente la razón. Por supuesto, si la señorita Eula está dispuesta a instruirme, eso es genial, pero no sería muy problemático. ¿Interferiría con tu trabajo por la tarde? Aunque Nolan ya había comprendido el esgrima de Favonius, fundamentos, naturalmente no rechazaría la oportunidad de pasar tiempo con Eula. El afecto provenía de estas interacciones diarias. Por supuesto, la respuesta de Nolan fue más reservada, no demasiado directa. Consideró su situación laboral desde la posición de Eula como caballero de Favonius. No te preocupes. Nuestra tropa de exploradores ha regresado temporalmente a la ciudad de Mondstadt estos días para reabastecerse y descansar. Y yo, como capitán, no necesito manejar personalmente asuntos pequeños como los suministros. Eula bajó el dedo, jugueteando con los mechones de su cabello. Sus labios húmedos y tiernos se curvaron levemente en una sonrisa. Entonces le estoy profundamente agradecido, señorita Eula. Nolan asintió felizmente y dijo.
Sabía que Eula ocupaba el puesto de capitana de tropa exploradora en los Caballeros de Favonius, y a menudo necesitaba liderar a su tropa patrullando el exterior, eliminando monstruos peligrosos y miembros de la Orden del Abismo. Los tiempos de regreso a Mondstadt fueron pocos y distantes entre sí. Al parecer, los atrapó durante el período de reabastecimiento de la tropa de exploradores en Mondstadt. Muy bien. A la 1 de la tarde, no llegues tarde, o de lo contrario este rencor crecerá. Me vengaré en el acto. Al ver que Nolan estaba de acuerdo, una mirada de satisfacción apareció en el rostro de Eula, sin olvidar amenazar a su manera única. Ajá, por favor no se preocupe, señorita Eula. Nolan asintió rápidamente como un pájaro carpintero. Aunque tenía curiosidad por saber cómo sería la venganza de Eula, no quería crearse problemas. Solo llámame Eula. Eula dijo casualmente antes de irse. Eula ha desarrollado una impresión favorable de ti, obtuvo 45 puntos de afecto. Afección actual nivel 2, 105 de 200. Observando la encantadora espalda de Ubaya, la capa de un solo hombro en su lado derecho se balanceaba ligeramente con los pequeños movimientos de sus piernas entrecruzadas. Ignorando la distracción, su delicada piel blanca como la nieve se podía vislumbrar en su espalda. El catsuit de cuero negro sin espalda acentuaba igualmente las abundantes curvas de sus caderas. Nolan pensó en la cita de práctica de esgrima con Eula por la tarde. Ya era hora. Le prometió al dueño de la tienda de pesca, Sanborn, que vendría a aceptar su encargo, y tampoco pudo faltar a su palabra.